Hola y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablarles sobre los contratos de trabajo, qué son, cómo clasificamos y demás. Entonces, no siendo esa la presentación, comencemos. El contrato de trabajo es un acuerdo que es verbal o escrito y es realizado por una persona natural que se denomina el trabajador y una persona que puede ser natural o puede ser jurídica denominada el empleador. El trabajador se compromete a hacer su actividad personal, es decir, la actividad la tiene que realizar él mismo y se somete a una subordinación al empleador y este a su vez se compromete a pagarles por dichos servicios. Ese pago o esa remuneración se denomina salario. Este es el contrato de trabajo, es el vínculo entre el empleador y el trabajador. Los elementos que lo componen son la actividad personal del trabajador, como ya estábamos hablando, es una actividad que debe realizar el trabajador por su cuenta, con sus habilidades, bajo una subordinación del empleador y este se compromete a pagarle lo que llamamos remuneración o salario. Cuando existen estos tres elementos en un contrato, estamos frente a un contrato de trabajo. Puede que en el principio del contrato lo hayan llamado de otra manera. Si el empleador, en ese caso, contactó a una persona y la contrató bajo, por ejemplo, un contrato por prestación de servicios, pero en ese contrato se están dando estos tres elementos, estamos claramente frente a un contrato de trabajo. Todo esto lo define el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, pues para que vayan identificando qué es un contrato de servicio, qué es un contrato de trabajo y lo puedan emplear en su vida laboral. Los tipos de contrato yo los voy a clasificar en dos formas. Están según su forma y según su duración. Según su forma serían verbal o escrito. El artículo 37 del Código Sustantivo del Trabajo lo define de esa manera. No dice que no solamente puede haber una sola forma escrita, no lo limita a eso, también dice que también puede ser verbal y que varios contratos se pueden hacer de esta manera. No todos pueden ser verbales. Hay unos contratos que por su naturaleza deben ser escritos. Ya más adelante vamos a ver cuáles son esos contratos. El contrato de trabajo según su duración se clasifica en contrato a término fijo, contrato a término indefinido, contrato por hora de labor, contrato de trabajo accidental u ocasional y el contrato de aprendizaje, que es un contrato especial. En cuanto al contrato de trabajo a término fijo, encontramos que es de forma escrita. Este es uno de los contratos que no se permite de forma verbal. ¿Por qué? Por su naturaleza. Porque es a término fijo. Debe haber un término, debe haber un momento en que el contrato culmine y eso debe quedar por escrito, porque si lo ponemos de forma verbal, va a ser la palabra del trabajador contra la del empleador. Entonces debe estar por escrito por esta manera, por su naturaleza. En cuanto a la renovación, los contratos que son inferiores a un año pueden tener tres prórrogas iguales a la anterior. Es decir, si yo tengo un contrato a 3 meses con mi empleador y él quiere prorrogar el contrato conmigo, lo puede hacer, pero solamente 3 veces. Cuando ya se llega a la cuarta prórroga, debe ser algo mínimo de un año, no puede ser menos, mínimo de un año, es la cuarta prórroga. Ahora, si el empleador o el empleado no quieren renovar el contrato, deben avisar por escrito. Tienen 30 días para poder avisar, días calendario, porque el Código Sustantivo no especifica que deben ser días hábiles o días calendarios. Por tanto, se deduce que son días calendarios. Con esos 30 días de anticipación, el empleador o el empleado por escrito le debe avisar a la otra parte que no quiere renovar el contrato. Si no avisa dentro de esos 30 días, automáticamente el contrato se va a renovar, aplicando las normas que ya habíamos leído. Es decir, si es inferior a un año, la prórroga tiene que ser igual que el periodo anterior, pero solamente puedes pasar esa situación solamente puede pasar 3 veces. A la cuarta es mínimo un año. Y los contratos a término fijo
pueden renovarse indefinidamente. Y eso no los convierte en un contrato a término indefinido, sino que pueden ir renovándose por la cantidad anterior. Como ya vimos, la cuarta prórroga tiene que ser mínimo de un año. Los contratos a término indefinido. Los contratos a término indefinido, pues su forma puede ser verbal o escrita. En este caso, indicamos lo siguiente. Si un contrato que el empleador quiso hacerlo a término fijo, pero no lo hizo de manera escrita, por ende ese contrato se entiende que es a término indefinido. Pasa de ser fijo a ser indefinido. Porque el indefinido no es el que no define un tiempo como tal de terminación. El contrato no acaba por un tiempo. Por ende pasa a ser un contrato a término indefinido. En cuanto a la renovación, por obvias razones, por su naturaleza, no aplica. No existe la renovación porque es indefinidamente que existe el contrato. Y el contrato se mantiene vigente mientras exista la causa que dio a su origen. Es decir, si el puesto de trabajo va a dejar de existir por alguna manera o la empresa va a dejar de existir, acaba el contrato. Ahora, la terminación. El empleado debe dar un aviso de 30 días de antelación antes de decir me voy de la empresa, ya no voy a seguir laborando. Y el empleador puede dar por terminado el contrato por justa causa o en su caso, si no hay una justa causa, si despide sin justa causa, debe pagar una indemnización, que eso está estipulado en el Código Sustantivo del Trabajo. Listo. Los contratos por obra o labor. Los contratos por obra o labor llevan su forma verbal o escrita. ¿Por qué? Porque estos contratos se atienen a una obra como tal. Es decir, contratan a la persona hasta la duración de una obra. Si quieren construir, digamos, un edificio, dicen hasta que acabe el edificio estás contratado. Listo, cuando ya acaba esa obra, el edificio se termina el contrato. Entonces, hay una obra, ¿cierto? O una labor que es identificable y que se puede determinar en qué tiempo puede terminar, en qué momento se acaba dicho contrato. Por ende, puede ser verbal o puede ser escrito. En cuanto a la renovación, no aplica. ¿Por qué? Por su naturaleza. El contrato de obra o labor acaba una vez acaba la obra. Listo. Y no puede haber una renovación porque la misma obra no va a existir. Sí puedes contratar a la persona, sí se puede contratar a la persona nuevamente para otra obra, pero eso va a dar lugar a un nuevo contrato, no a una renovación como tal. Y en cuanto a la terminación, se da por entendido de que termina es cuando la obra concluye. Si el empleador por X o Y quiere terminar el contrato antes, debe hacerlo también por justa causa. Si lo hacen sin justa causa, también da lugar a una indemnización. El contrato ocasional se da cuando la empresa contrata para una labor de corta duración. Es una labor que no tiene nada que ver con las actividades de la empresa. Es algo totalmente distinto, por ejemplo, para hacer mantenimientos eléctricos y demás, algo de corta duración, porque hubo un daño, un accidente y la empresa necesita contratar a una persona para que arregle dichos daños. Listo, entonces por su naturaleza tiene que ser de forma escrita, ya que estos contratos solamente tienen una duración menos de un mes. Pueden durar los contratos accidental u ocasional. De renovación no aplica su renovación por su naturaleza, también es una pequeña, digamos, obra o una pequeña labor para realizar dentro de la empresa y por ende no, cuando se acaba dicho accidente se soluciona, ya no es necesario hacer una renovación, no puede hacerse una renovación. Y en cuanto a la terminación, al finalizar el contrato es que se da por terminado y no se necesita dar un previo aviso de la terminación de dicho contrato. En cuanto al contrato de aprendizaje, el contrato de aprendizaje es algo muy especial porque el contrato de aprendizaje es bastante diferente a los contratos normales, a los contratos de trabajo, ya que es una forma especial y su intención es ofrecer a los estudiantes de educación superior la opción de colocar en práctica todos los conocimientos que ellos adquirieron en la academia, ¿no? Y las diferencias pues que manejan es, por ejemplo, en el tema de la duración es máximo 2 años, no puede superar eso. No hay renovación de este contrato porque por ende
se contrata es a un estudiante para que el estudiante ponga sus conocimientos en práctica y sepa lo que es la práctica como tal, más allá de la teoría que aprendió en la academia, ¿no? Y las diferencias más marcadas es, por ejemplo, que no hay una subordinación como tal. Y la remuneración no se llama salario, no es constitutiva de salario, esa renovación se llama apoyo de sostenimiento y por ende cambian muchas cosas. Por ejemplo, como no hay un salario, no hay prestaciones sociales, no hay primas, no hay vacaciones, no hay cesantías ni intereses de cesantías. Hay salud y hay ARL porque es algo ya innato de la labor como tal. Es algo que ya tiene que ver con seguridad. El ARL, por si hay un accidente de trabajo, el aprendiz puede tener un accidente de trabajo en el área de donde desempeña sus labores y es necesario que esté asegurado, lo mismo que con el tema de la salud. En cuanto al tema de la pensión, no aplica porque no hay un salario como tal. Eso es lo que causa las grandes diferencias entre el uno y el otro, porque este es un contrato muy especial, que su objetivo es que la persona aprenda, no tanto la remuneración, solamente que el aprendiz salga con sus conocimientos prácticos. Bueno, chicos, esto ha sido los contratos de trabajo. Espero que les haya gustado el video, espero que les haya aclarado algunas dudas y espero haber sido claro en ciertos temas que de pronto no muchos manejan o que poco entienden. Muchas gracias por haber visto el video. Si les gustó, les invito a que le den like, a que se suscriban al canal. También pueden seguir mi blog y que lo voy a dejar acá abajo en la descripción. Pueden seguirme en redes sociales. Yo estoy constantemente subiendo información, subiendo videos sobre laboral, contable y tributaria para que puedan aprender un poco más de esto. Muchas gracias por haber visto el video. Nos vemos.